Bueno, Juan Carlos, nuevamente muy buenas tardes para ti y para quienes se conectan en este momento. A mí me da mucha alegría que la presencia y la inscripción, porque entiendo que se inscribieron más de 240 personas de unos, creería yo, como 26 departamentos de los 32 que hay en el país, pero también se inscribieron personas de México, de Venezuela y de otros lugares. Entonces, qué bueno es saber que este tema es un tema de todo el interés. Y qué bien que nos hemos dado la oportunidad de retomar estos espacios de diálogo y de reflexión para que analicemos juntos, ¿sí?, quienes estamos acá. Porque creo que esta introducción que hace Juan Carlos nos plantea varios elementos que son dignos de retomar y de darles el alcance y el contenido que se merecen, ¿cierto? Por un lado, reconocer que la sociedad civil organizada es esencial para la construcción de convivencia, de paz, de desarrollo, que es comprender que las instituciones públicas solas no lo van a lograr y que de hecho, independientemente de si tienen una buena articulación a escalas locales, departamentales, nacionales, no se logra solo desde la creación de política pública y desde la oferta pública a través de proyectos y programas. Se necesitan unos con quienes trabajar en los territorios. Y es por ello que pensar los liderazgos que se necesitan a nivel territorial, cualificar esos liderazgos y que a partir de allí surjan dinámicas que sean proclives a la gobernanza, al fortalecimiento también de las relaciones entre diversos actores. Yo sé que hoy vamos a hablar específicamente de las juntas, pero es bueno aprovechar también para comprender que esto tiene todo el sentido también con organizaciones sociales, con organizaciones culturales, ambientales, productivas, con organizaciones de campesinos, de campesinas, con autoridades étnicas, representantes de pueblos indígenas, de comunidades negras, entre otros tantos formas de organización en los territorios que son vitales y que al mismo tiempo son la expresión de la diversidad étnica, cultural y territorial que tiene Colombia. Por tanto, ese es un aspecto central. El otro que yo retomaría aquí como un elemento clave para seguir conversando es esa distinción que podríamos hacer entre lo que es una Junta de Acción Comunal, que bien sabemos tiene su génesis formal desde el 58 con las leyes que le dan ese alcance, y de ese tiempo a esta parte contamos no menos de 84, entre leyes, resoluciones, decretos, COMPES, ¿cierto?, que van dando también un acento a lo que representan las juntas desde una perspectiva del amparo constitucional, del respaldo normativo, del respaldo político, pero también de lo que significa en términos de tradición, de historia, de cultura asociativa a nivel territorial. Entonces tenemos ese componente formal para el cual en lo personal considero existen las condiciones, porque creería yo sobre eso podemos conversar más adelante, lo que significa, por ejemplo, la ley 2166 como un hito en tanto el alcance que le puede dar desde la perspectiva normativa. Pero usted también menciona algo que es, a mi modo de ver, el espíritu de todo esto, y es la juntanza, ¿verdad? Es la razón de ser del encuentro con el otro y con la otra, de reconocernos en la necesidad de un relacionamiento que sea constructivo, que sea proactivo, que sea edificante, en ese reconocimiento de que yo solo no lo logro, de que yo solo como persona, como ser humano no puedo. Y cuando como seres humanos empezamos a dibujar una perspectiva de la vida, del mundo, y empezamos a establecer un hacia dónde vamos, nos encontramos con la necesidad de los demás. Y de hecho, parte de ese alcance que puede tener mi visión de la vida y del mundo depende de mi escenario más próximo, ¿verdad? De mi escenario familiar, de mi escenario comunitario, de mi escenario social, territorial, entre otros. De modo que estos dos aspectos son esenciales. Qué bueno también es reconocer que las juntas de acción comunal han jugado un papel histórico importantísimo en la construcción de convivencia. Y hay referentes importantes de juntas de acción comunal que pueden dar señales de cómo se hacen las cosas en materia de convivencia y de construcción de paz. También es cierto, como usted lo ha planteado, el nivel de victimización que han sufrido, ¿no?, líderes y lideresas sociales en las comunidades. El hecho de representar los intereses comunitarios en ciertos contextos los ha puesto en peligro y en riesgo, hasta el punto incluso de que se ha considerado a las juntas de acción comunal como sujetos de reparación colectiva,
por los niveles de victimización. Pero dicho esto, Juan Carlos, y para darle la palabra también y para seguir auscultando sobre este asunto, si vemos la ley 2166 como está planteada, que creo yo recoge en parte experiencias de marcos de política anteriores, a mí me parece interesante que deja sentadas las bases de una corresponsabilidad, ¿sí? Desde lo que significa una comunidad organizada con planes de desarrollo comunitario que además deben hacer lo propio para fortalecer sus niveles de participación, pero al mismo tiempo de ir sembrando allí, en ese contexto comunitario, la semilla de la democracia, de la participación activa, de la visión del desarrollo integral, del desarrollo sostenible y de lo que significa también, a mi modo de ver, un nivel de conciencia, de reflexión y una posición clara en relación con la construcción de la paz y la convivencia. Recordemos que mucho se habla mismo del desarrollo sostenible desde la Agenda 2030, y eso está muy bien porque es un referente que logra orientar lo que son incluso los planes nacionales de desarrollo, los planes departamentales y municipales. Incluso hay un sector privado interesado en evidenciar cada vez más cómo desde su quehacer y desde lo que son inversiones podrían ser obligatorias o voluntarias o desde su perspectiva de sostenibilidad, cómo están contribuyendo al desarrollo sostenible, ¿cierto? Y no desconocer que en el contexto territorial, en la territorialidad diversa de nuestro país, siempre será importante revisar de qué manera es factible tener una visión muy clara de qué es lo que se debe hacer para crear riqueza, para superar la pobreza, al lado del sentido del desarrollo humano integral en su verdadera magnitud, sin descuidar lo que hoy día es necesariamente un avance hacia la protección y la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Y medidas mucho más específicas en materia de adaptación del cambio climático, entre otras cosas. Sí que hay unas distancias importantes entre lo que yo diría es como lo aspiracional de la ley, ¿sí? Si uno lee la ley y dice, bueno, aquí definitivamente se espera de las juntas no solo que incrementen su nivel y su capacidad, sino que además puedan sacar hacia adelante una serie de desafíos realmente importantes, pues son desafíos históricos, son desafíos estructurales, son desafíos que no necesariamente se resuelven de la noche a la mañana ni por la mera voluntad, ¿cierto? Entonces, esto que usted plantea es una cuestión importantísima, porque no se trata de que las juntas ahora se muevan a una idea de vamos a diagnosticarnos para entender qué vamos a hacer, no. Creería yo que es más bien un espacio constante, sostenido, de esos que inician y que no se les ve el final porque es dialógico, porque merece los espacios de encuentro, de revisión conjunta entre quienes conforman la comunidad y la junta, para comprender una lectura y una visión compartida de las realidades tanto de la junta en su forma organizativa como de la realidad territorial, y para que también puedan decidir. Entonces es un mirar hacia adentro, pero también con una visión hacia afuera muy importante. Y aquí yo creería que merece poder destacar que las juntas pueden jugar un rol, a mí me parece político estratégico, en el sentido de que se trata no solo de un diálogo interno de quienes conforman la junta, sino, como usted bien lo ha dicho, con las otras organizaciones del territorio, ¿sí? Y aquí el asunto esencial para ello es que cualquier tipo de desafío que se aspire a superar, cualquier tipo de problemática que se aspire a resolver, toda vez que se ha identificado, analizado en conjunto, ahora va a depender de la capacidad de relacionamiento con los demás, ¿sí? Entonces ya no se trata de una juntanza interna para la Junta de Acción Comunal, sino de una juntanza con otros actores. Y cuando se menciona el asunto de los liderazgos y de ir pensando cómo se promueve incluso desde la Junta un escenario de gobernanza, lo que está buscando es el acercamiento con otros que son distintos y se podría entender incluso que bien distintos, ¿sí? En el sentido de que, bueno, ¿qué significa sentarse con el sector privado presente en el territorio, donde lo hay? ¿Qué significa sentarse de verdad con una administración local para tener un diálogo que tenga alcance? ¿Por qué? Bueno, porque la Junta tiene su plan de desarrollo comunitario, porque tiene una visión muy clara de cuáles son esos 2, 3, 4 aspectos sobre los cuales hay que trabajar
en profundidad, porque pueden ser apalancadores para la superación de otro tipo de desafíos que también se consideren relevantes. Entonces, la gobernanza y esa búsqueda necesaria de las alianzas, y aquí hablamos a veces de alianzas público-privadas, pero también es importante pensar, de hecho ya existen y algunas son muy buenas, alianzas privado-comunitarias, alianzas público-comunitarias, y el mejor de los mundos son ese tipo de alianzas que evocan el encuentro del público, del privado con la comunidad, con las organizaciones comunitarias, para que todo se haga con claridad, con transparencia, sobre la base de los objetivos compartidos. Usted mencionaba al inicio cómo las juntas, porque hay datos históricos, se evidencia que incluso hacían aportes importantísimos económicos para sacar adelante las obras. Bueno, eventualmente hoy las realidades son distintas y eso representa un desafío mayor. Sin embargo, el asunto no es solo de la plata, de dónde viene y quién la pone, sino de realmente cómo se genera una sinergia y cómo eso da una experiencia de aprendizaje en el tipo de relaciones que se deben construir para que definitivamente se pueda avanzar hacia, como lo hemos dicho, la convivencia, el desarrollo sostenible y la paz que nos merecemos en los territorios. Yo a eso solo le agregaría algo, Juan Carlos, para cederle la palabra, y es qué bueno es saber que las juntas son parte de lo que conocemos como las organizaciones de acción comunal, ¿sí? Y las juntas, al lado de las juntas de vivienda, recordemos que son la base de la pirámide. Son más de 63.000 juntas según el COMPES del 2018, así que yo sí creo que debe ser mucho más. Pero luego están las asociaciones, ¿verdad? Luego están estos escenarios más departamentales, federaciones, y luego está este escenario nacional. Esa pirámide, esa verticalidad, si se quiere, desde la perspectiva de cómo las juntas se van encontrando y se van asociando, y se van también, va ayudando, a mi modo de ver, a establecer un diálogo en varios niveles, en varias escalas, que es fundamental para que esto pueda hacer un ir y venir de una reflexión local comunitaria, ¿sí?, hacia espacios mucho más amplios, donde eventualmente se puede orientar política pública que se diseñe de manera mucho más acertada de cara a las necesidades propias de ese contexto territorial y comunitario, ¿cierto? Entonces, aquí es un poco para decir que al margen de lo que significa todo el esfuerzo que ha hecho el país por décadas para superar el conflicto armado, y al margen de lo que significa un desarrollo que se planifica desde las entidades públicas para ejecutar presupuestos, que eso es muy importante y son referentes que van a ayudar muchísimo a avanzar, pues definitivamente la pregunta de fondo aquí es, ¿qué es eso que hay que hacer para que las juntas de acción comunal, al lado de otras organizaciones comunitarias, sociales, culturales, ambientales, etcétera, tengan la oportunidad de aumentar esa capacidad de interlocución, de liderazgo, de construir los acuerdos territoriales y de impulsar los temas? Porque sí, es cierto, hay que mirar hacia adentro, fortalecerse hacia adentro, pero generar estas capacidades hacia afuera son las que en un momento dado pueden ayudar a avanzar hacia donde se esperaría. Si uno mira, por ejemplo, todo este asunto del desarrollo sostenible, nuevamente, si se reconoce desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, pues ese es un acuerdo internacional de más de 190, yo diría que son 194 países que se encuentran en el sistema de Naciones Unidas y por supuesto que han acordado desde la experiencia de los objetivos de desarrollo del milenio hacia el 2000, pero luego con el aprendizaje perfilan estos otros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues hay un acuerdo y hay un nivel de reflexión planetario, si se quiere, entre la gran mayoría de los países del globo que se encuentran y que comprenden que hay desafíos estructurales y que lo mejor es poder descifrar cómo superarlos, ¿sí? Y es que ahí encontramos cómo se supera la pobreza, cómo hay hambre cero, cómo se mejoran las condiciones de salud, de educación, de generación de ingresos, de inclusión social y productiva, pero también de producción sostenible, del cuidado de los océanos, del cuidado de los bosques, de una infraestructura resiliente, de una infraestructura cada vez más adaptada al cambio climático, que es una realidad y que está sustentada científicamente.
y que lo mejor que puede suceder es que los países sigan trabajando para buscar la manera de generar menos gases de efecto invernadero, ¿sí? Y poder generar economías neutras en carbono, ¿cierto? Y eso es una apuesta importantísima. Si uno mira, por ejemplo, la estrategia 2050 de Colombia, Juan Carlos, y uno mira las comunicaciones que se han hecho desde el país en materia de adaptación al cambio climático, pues los objetivos y las responsabilidades que estamos asumiendo son grandes, ¿sí? Porque se esperaría 2030, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces eso es como una cuestión a escala global, y fíjense cómo Colombia se adhiere, Colombia genera políticas y empieza a implementar una serie de acciones. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que una comunidad se apropie de esta realidad, porque es que si hay quienes realmente están padeciendo los efectos del cambio climático, o que no se esté abordando los objetivos de desarrollo sostenible de manera integral y sistemática, son las comunidades en los territorios. Y falta que, ahorita que abramos los micrófonos, también escuchemos a quienes están acompañándonos acá, para que revisemos, por ejemplo, qué tanto está afectando el cambio climático a los sistemas productivos, ¿sí? A la productividad de los suelos, qué tanto se está generando presión sobre ecosistemas que son estratégicos y que son los que aseguran la sostenibilidad de la producción en los territorios. Esa, entre otras tantas preguntas. Entonces, yo creería, Juan Carlos, y para quienes estamos acá, que una de las cosas que necesitamos revisar con toda la seriedad del caso es cómo las juntas de acción comunal empiezan a adquirir la capacidad de gestionar su propia data, ¿sí? De crear su propia información, de establecer espacios de análisis y de reflexión con una estructura técnica. Es decir, no creo que tenga mucho sentido esperar si la alcaldía, si el DANE o si un agente externo va a hacer una encuesta para tener una información que luego va a traducirse en un documento de política o en un documento de investigación. Mucho más útil es por ejemplo, objetivo de desarrollo número 1, superación de la pobreza, si quisiéramos verlo desde allí. Qué bueno sería que una junta de acción comunal tenga la capacidad de comprender a nivel comunitario cómo están las familias, ¿sí? Y si lo vemos, por ejemplo, desde pobreza monetaria, entonces es un asunto de cuántos ingresos en promedio reciben las familias, ¿sí? Pero si estamos hablando, por ejemplo, del índice de pobreza multidimensional, qué bueno sería que una junta tenga la posibilidad de leer, oye, cómo están las condiciones de vivienda, cómo están las condiciones de salud, cómo están las condiciones de educación, cómo están las condiciones de trabajo. Si esa es una información comunitaria que se construye y hay un acuerdo comunitario de que eso tiene todo el sentido y la prioridad, eventualmente lo que puede suceder es que quienes están al frente, a quienes se les ha confiado la responsabilidad de dirigir la junta en un periodo determinado, con esa información aumentan una capacidad de interlocución muy centrada a la alianza con el público, con el privado, con la cooperación internacional. Y recuerde que la ley les está habilitando para suscribir convenios, contratos, entre otras, digamos, herramientas que pueden ayudar. Entonces, si ese es un ejemplo, imagínense cómo sería el hecho de que una junta de acción comunal tenga la oportunidad de mirar, bueno, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? De esos 17, ¿cuáles son los que más nos interesan? Hagámonos algunas preguntas como junta. ¿Qué deberíamos revisar de este indicador? ¿Qué deberíamos revisar de este? Y se va construyendo no solo una información, sino una visión, un discurso, unas ideas que impulsan la búsqueda de las alianzas y de las relaciones que se necesitan para poder buscar las transformaciones. Porque la realidad concreta es la siguiente. Se lo decíamos, Juan Carlos, si recuerda, a los alcaldes y alcaldesas en abril, ¿sí? Aprobados todos los planes de desarrollo, hay más de 1.100 municipios que ahora están en competencia tratando de buscar recursos de las mismas fuentes, porque solo hay un Ministerio de Agricultura, porque solo hay una ADR, porque solamente hay un Ministerio del Interior. Entonces empieza una llegada de proyectos desde los planes de desarrollo, y ese tipo de escenarios es similar para la Junta. Entonces, acá hay territorios y comunidades que no hayan recibido ningún tipo de intervención estructurada desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacer para que llegue? Bueno, las juntas necesitan abrirse su propio camino en ese sentido, ¿verdad? Y ese es un aspecto central. Ahora,
La acción climática, mi estimado Juan Carlos, todo lo que se pueda hacer en materia de mitigación de efectos del cambio climático, ¿sí? De adaptación al cambio climático en contextos urbanos y rurales es esencial. Para empezar, porque nuestro país, con toda la belleza que tiene y con toda la riqueza que tiene y todo lo demás, sigue siendo un país de producción primaria, ¿sí? Dependemos de nuestros recursos naturales para generar ingresos y rentas, etc. Entonces, si hay un deterioro importante de los sistemas, de los ecosistemas, de las fuentes de agua, de los bosques, de los suelos, pues definitivamente estamos agendando el error. Y estas son preguntas serias que hay que hacerse a nivel comunitario. ¿Cómo está nuestra comunidad? ¿Cómo está nuestra productividad? ¿Qué hay que hacer en materia de diversificación económica? ¿Qué hay que hacer en materia de mejora del desarrollo socioeconómico del territorio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí o sí, en función del tiempo, se va a seguir acentuando las afectaciones por el efecto de cambio climático, a menos que haya una tendencia distinta, pero hasta ahora no lo hay, ¿cierto? Y recordemos, mi estimado, que las juntas, desde la perspectiva de la ley, nuevamente desde el escenario formal, esa ley está planteando que las juntas pueden jugar un rol importantísimo en materia de emprendimiento y desarrollo económico. Ahora, ¿qué hacer y cómo? Son las preguntas que, a mi modo de ver, qué bueno sería seguir abriendo los espacios para explorar juntos qué hacer. Porque la solución de La Guajira no es la misma de Chocó, ni de Vaupés, ni de Putumayo. Eventualmente hay referentes comunes, pero necesariamente hay que ver en lo concreto de la realidad de cada comunidad en su territorio.